A continuación, Radio USEC presenta Palabras Peligrosas, un programa radial que instala la literatura como un arma de desarme, de remesón, de conocimiento y placer. He aquí el peligro de las palabras, con la conducción del escritor y narrador Jorge Calvo. Hola, ¿cómo están, queridos auditores y personas que nos acompañan en el programa Palabras Peligrosas que cerró este año con una altísima audiencia? Les quiero comentar. Como el programa que ahora en YouTube, es fácil volver a verlo o escucharlo de nuevo. Les quiero anticipar también que nuestro programa Palabras Peligrosas es un programa cultural orientado a la literatura que resulta posible gracias a los auspicios de Universidad SEC, Sociedades Culturales de Chile y Signo Editorial. Entra en este año 2023 en su sexta etapa, sexto año que se transmite. Y este año nos hemos puesto un poquitito más pretencioso y estamos apuntando a tener próximamente invitados de casi toda América Latina y Europa. Escritoras comprometidas para fines de enero de Uruguay, de Argentina, de Perú, Bolivia, Ecuador, de España y de Francia. Ya las tenemos en la agenda ya. Así que vamos a tener un diálogo que se va a enriquecer y a intensificar. Especialmente con las personas que tienen interés en seguir el programa y estar al tanto de estos conceptos, miradas o opiniones que se expresan aquí a través de lo que es la literatura que estamos haciendo hoy día. Para el programa de hoy tenemos invitado nuevamente a un viejo amigo del programa que ya ha participado con nosotros varias veces y es don Miguel de Loyola, un antiguo amigo. Él cursó estudios de pedagogía en castellano en la Universidad Católica, lo recuerdo para quienes no lo conocen. Se tituló en el año 81, posteriormente hizo una maestría en letras en su alma mater. Participó en los talleres literarios de Roque Esteban Escarpa, Alfonso Calderón y de José Donoso. Ha ganado varios concursos, entre otros el concurso de cuentos de la revista La Bicicleta. Es miembro del Círculo de Críticos de Arte de Chile y editor de su propia página web, donde escribe crítica literaria. Quiero también aprovechar de presentar a nuestro invitado especial, que es don Ramiro Rivas Rudisky, narrador y crítico chileno, nacido en Concepción en el año 1939. Ha merecido reconocimientos como el Premio Consejo Nacional del Libro y la Lectura, años 1994 y 1998, el Premio Gabriela Mistral en el año 1982, el Premio Neruda a los 80 años y el Premio Diario de la Época. Muy bienvenido Gambo, y quiero comenzar saludando a Ramiro y preguntándole, ¿tú consideras que las palabras son peligrosas, Ramiro? Sí. Claro, tiene varias variaciones. Pueden ser peligrosas como pueden ser inofensivas también. Pero lo importante sería que fueran peligrosas. Oye, cuéntanos una cosa, ¿de qué signo eres tú? Cáncer. 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 ¿Y cuál es tu color preferido? El azul. El azul. ¿Y el azul. Tu hora preferida del día? ¿Cuál es la hora en que te sientes mejor, con más energía, con más ganas de escribir? Corrientemente en la noche. Porque me acostumbré a escribir de noche cuando tenía que trabajar todo el día, entonces escribía solamente en las noches. Y me acostumbré a escribir a esa hora. Es como la hora de más tranquilidad, más silencio. Es la hora más próspera para poder hacer algo. Y a esa hora llegan fácilmente los fantasmas, digamos. Los fantasmas, los recuerdos, los viejos recuerdos.
Oye, ¿cómo se llama? Quisiera yo ahora, con Miguel presente, tú te sientas, a ti se ha hablado mucho, tú eres parte integrante de lo que se llamó, lo que Donoso llamó la generación novísima, en la que están inscritos, entre otros, Cármeta, Polidélano, el Mono Olivares. Muchos de ellos ya no están acá, pero La fueron mayoría. activos, muy activos en la difusión literaria, en la discusión de su tiempo. Y iniciaron un interesante trabajo de talleres con Escármeta, del cual yo creo que tú fuiste parte de ese taller. Y me gustaría que comenzaras un poco hablándonos de lo que tú valoras, de lo que tú aprecias, de lo que fue el trabajo de taller que pudiste, en el que participaste. Mira, para mí fue sumamente importante Escármeta, porque yo estaba trabajando bastante solitario en ese tiempo, tenía cerca de 30 años, y postulé a una beca, de la beca Airemans, que consistía en un año de taller con Antonio Escármeta y Guillermo Blanco. Y había que postular y postuló mucha gente y quedé en ese taller. Y el primer año me tocó con Guillermo Blanco, primer taller. Guillermo Blanco era más tradicional, entonces habló mucho el cuento clásico, el buen lenguaje, se preocupó más del buen castellano, todo eso. Y el segundo año me tocó con Escármeta, que cambió totalmente la visión del cuento. Escármeta acababa de publicar El entusiasmo, con un éxito apabullante. Toda la crítica lo alabó, el lenguaje gozoso, los jóvenes llenos de vitalidad. Y en ese taller él nos pidió que escribiéramos más o menos lo que él pensaba que era el verdadero cuento. Y empezamos a trabajar mucho en el lenguaje literario, que consistía en tomar la corriente de conciencia. Y la mayoría empezamos a escribir con ese estilo. Unos se entusiasmaron más que otros. Por ejemplo, estaba el Mono Olivares ahí. Y con el Mono practicamos bastante, nos hicimos muy amigos en ese taller. Y empezamos a escribir, y yo empecé a escribir el libro El desaliento, y él empezó a escribir Concentración de bicicleta en ese taller. Y ya al terminar el año, ya que se los teníamos terminados. Escármeta era sumamente duro, ¿eh? Porque empezamos 10 en el taller y terminamos como 5, porque las críticas eran Duras. muy duras, entonces mucha gente terminó por retirarse. Y los que logramos sobrevivir, seguimos escribiendo y adoptamos ese estilo de narrativa. A mí me gustó muchísimo y yo no la abandoné más casi. Y empecé a escribir empleando, Escármeta metía mucha poesía en la narrativa. Era una prosa rítmica, poética, ágil. Lo que nos diferenciaba era el punto de vista, ¿sí? El de él era muy gozoso y el mío era muy amargo. Entonces, cuando yo publiqué El desaliento, me hicieron un largo reportaje en la revista Paula, y la periodista se cargó a ese tema. Entonces, incluso de título puso: Ramiro escribió un libro para llevarle la contra Escármeta. Lo que a Escármeta le molestó un poco, porque mi pretensión no era esa. Ahora dando un programa radial. Mi pretensión no era justamente ser lo contrario a Escármeta, sino que seguir su línea. Y lo que pasa es que mi visión de la realidad era diferente a la de él, nada más. Y hasta ahora
el libro El desaliento, después Toque de difunto, todos los libros fueron con una tónica parecida. Y fui creando mi propio estilo en realidad, pero reconozco la influencia de Skármeta, reconozco lo que nos guió, nos hizo leer a la Beat Generation, empezamos a leer los escritores norteamericanos, y todo eso nos fue enriqueciendo hasta ya empezar a escribir cada cual por su lado. Esa fue la experiencia más rica que tuve yo con el taller de Skármeta, no así el de Guillermo Blanco, que era muy tradicional y que en el fondo no me dejó casi nada. ¿En qué año era ese taller, ocurrió ese taller, Ramiro? Ese taller debe haber sido el año 69, por ahí más o menos. 69, final de los 60. 68, 69. Y parecía que tu literatura estaba más cerca de una mirada onetiana, era más Onetti, parece un poco. Era más Onetti. Me descubrió eso Skármeta, porque yo leía mucho Onetti en ese tiempo. Me dijo, tu autor preferido es Onetti, justamente. Se notaba en realidad que había... Pero yo lo encuentro notable, me encanta mucho más que el Holgorio. Oye, y Miguel, un poco haciéndote un pase en términos de talleres, porque también se habla en tu experiencia de varios talleres, incluso está con Donoso. Es como, va a ser como en una década más tarde, más o menos. A fines de los 70 parece que fueron los talleres tuyos. Claro, diríamos principio de los 80 ya. Hay un salto generacional ahí, porque como decía Ramiro ahí, yo recuerdo que los libros que publicaron los novísimos en general fueron en el año 1970. Entre ellos está Avaria, el negro como que acaba de nombrar, ¿cómo se llama? El Mono Olivares. Claro, el Mono Olivares, y Agustín Palazuelo, que también sonaba por esos años, y ¿cómo se llama este otro escritor? Que Ariel Borman también está escribiendo en ese tiempo. Claro, que desapareció también. Después está Cristian Uneus, Luis Domínguez, que es otro escritor que también publicó por esos años y que también pertenece a la generación de los novísimos y que también desapareció después. Y hay otro que se llama Morán, Carlos Morán. Carlos Morán estuvo en el taller conmigo. Claro, ves Carlos tú, Morán. que también son de la época. Qué buen taller era, ¿no? Sí, pues ahí parece que estaba todo lo más granado de la narrativa chilena de ese momento, porque ¿cómo se llama? El interés que tenía Skármeta en los jóvenes, que despertaba en los jóvenes, era muy, muy importante, porque era tan entusiasta. La Mónica Echeverría también. La Mónica Echeverría, claro. También está en ese taller. Entonces, y no sé si Baqués estaría, porque también es de la generación. Baqués ya se había ido. Ya se había ido. Pero claro, era de la generación, pertenecía a la generación. Y el otro que tú nombraste alguna vez fue Carlos Ruiz Tagle. No sé si te acuerdas de Carlos Ruiz Tagle. Él era un poquito más de la generación del 50, sí. Más cercano a la del 50. Es cierto, era un poco más viejo. Era más donosiano eso. Bueno, en esos tiempos la literatura tenía mucha más importancia de la que tiene hoy día, por supuesto, o por lo menos causaba más interés en la prensa, en los diarios, en los programas de televisión, digamos, se veían escritores en alguna parte. Hoy día no se ven por ninguna, digamos, salvo, no sé. Incluso habían polémicas en los diarios entre escritores, y todo eso ayudaba mucho, ¿no? Claro. Las copuchas, los comidillos de salón, qué sé yo. Que ahora no existe eso. Lo despertaban los escritores. Miguel, un poco, ¿cómo evalúas tú con tu experiencia de talleres, con lo que tú participaste como tallerista y luego dirigiendo talleres? ¿Te parece qué rol le asignas tú al taller en la formación de un escritor? ¿Es necesario a veces o puede ser prescindible?
Yo creo que en la actualidad es imprescindible, pero no significa eso que la persona que tenga talento para escribir necesariamente requiera pasar por un taller, digamos. Hay gente que no ha pasado nunca por un taller y Y escribe escriben mejor bien. que alguien que haya pasado toda su vida en un taller. Digamos que no hay ley, pero hoy día se estila más el taller como un estudio que como un conocimiento de las personas, porque en esos años lo que más importaba o lo que hacía hincapié en los que daban el taller era en que la importancia de que los escritores se conocieran entre sí. Y el taller era el lugar de encuentro de esas personas que, digamos, que hacían lo mismo, tenían los mismos intereses, los mismos propósitos, los mismos sueños parecidos, si bien no iguales, pero parecidos, digamos, existía la necesidad de escribir. En cambio, hoy día los talleres con esto de internet y se han ido transformando más en cursos, diría yo, que en talleres propiamente tales, digamos, en el sentido de que la gente aprende materias, aprende cosas, digamos, además de conocerse entre sí. Yo creo que ha Bueno, cambiado mucho la perspectiva de los talleres, porque claro, antes el tallerista iba a conocer a la figura que era el escritor, digamos. Hoy día ahora el que dicta el taller no necesariamente es un escritor conocido, puede ser un profesor, puede ser alguien que sabe las técnicas literarias, pero no necesariamente un escritor conocido. De hecho, son pocos ya en Chile ya no quedan de esos grandes talleristas como fueron Lafourcade, Donoso, el mismo que nombra, ¿cómo se llama? Guillermo Blanco también. Guillermo Blanco y muchos otros, digamos. El mismo Manuel Rojas también dio talleres, que eran los grandes escritores como personalidades, digamos. O los de Donoso, que todo el mundo quería estar ahí. Claro, y los de José Donoso, claro, porque fueron en un momento coyuntural de Chile, o sea, muy complejo. El retorno de Donoso a Chile fue el año 81, creo, 80, sí, 81, sí. y en plena dictadura, entonces, era de interés nacional, porque además estaba fogueado afuera, era el único escritor chileno que salió de las fronteras en dictadura y antes de la dictadura, y por lo tanto causaba mucho interés en la juventud. Claro que sí. A mí Bueno, no te uno de parece. los motivos fundamentales que nos convoca hoy día es este libro que está recién salido de Ramiro, Tan lejos de los dioses. Y hay una pequeña frase acá de Alfonso Calderón que dice, ya se trate de un impulso o un asombro, de la validación de los hechos cotidianos o de la norma trágica de las vidas que no tienen salida, Rivas usa una prosa hablada que parece tan limpia como un golpe al hígado o un sabatazo en el mentón. Esto está dicho por Calderón. Y aquí está apuntando con esta frase a la forma en que Ramiro usa el lenguaje. Y que yo diría que fue una forma que se convirtió en aquel periodo como en una tendencia, fue una moda, fue un salto también que pegó la literatura, que salió de un tono demasiado pretencioso, académico, de diccionario, digamos, y entró en un mundo más cotidiano, citadino, real, de cómo fluye la vida cotidianamente. Lo que contribuyó indudablemente a aproximar mucho más lo que es la experiencia literaria al lector. Entonces, yo pienso que en ese sentido, la generación novísima establece un quiebre bastante significativo con la antecesora, que son los del 50, en este sentido de que marca un lenguaje distinto y que yo creo que todavía está muy presente y vigente en la literatura chilena. ¿Qué opinión le merece?
A ti, Ramiro, si quiere opinar Ah, primero. sí, sí, yo creo que, fíjate que produjo un cambio realmente porque la literatura chilena se había ido anquilosando en ese estilo. Lo que no sé en los temas, porque temas han habido diferentes. La generación del 38 fue una generación político-social muy importante también. Temáticamente hubo variaciones, pero el lenguaje era más o menos continuo, no había grandes cambios hasta la aparición de media revolucionaria, diría yo, de Skármeta, que hizo este cambio violento del lenguaje. Y, y como te digo, temáticamente siempre ha habido variedades, pero no de lenguaje. Y yo creo que uniendo ambas cosas uno puede ir creando su propio estilo, la parte temática, la parte del lenguaje, el empleo o no de la poesía. Hay una serie de elementos que uno puede ir incorporando, las canciones populares, la música popular. Todo eso va entrando en un paquete de sensaciones Sí, que los autores de mi generación fueron aprovechando, tomaban los tangos, los boleros, todo era material la rescatable. guaracha, sí. Las guarachas, la música mexicana, cosas que antes era vergonzoso tomar en la literatura. No se habrían imaginado eso. No. ¿Y qué piensas tú, Miguel, respecto a la influencia que puede haber entregado lo que fue la generación Beat con Kerouac a la cabeza y On the Road, y el catálogo que entrega en On the Road, un decálogo para el escritor, que yo creo que influencia mucho a Carmeta, eso del lenguaje visceral, de escribir como se siente, de ser muy Claro, directo? es indudable que por ahí viene la corriente, ¿no? Que viene a transformar las narrativas latinoamericanas en general. Pero yo veo que lo que cambia básicamente es la perspectiva del narrador, en el sentido de que el narrador ya no es un ser ajeno que mira desde afuera, sino que empieza a mirar desde adentro, es decir, se hace personaje y se hace personaje joven. Si ustedes se fijan, la mayoría de los cuentos o sea, todos los cuentos de Skármeta que causaron sensación, el narrador es joven, el protagonista es un joven, ¿ah? Un joven lleno de vida, de ilusiones, de ganas de hacer cosas, de correr, de amar, etcétera. Entonces lo que cambia la visión a partir justamente de los narradores norteamericanos que imponen la juventud como el fundamento más interesante de la vida, y dejan a un lado el mundo de los viejos en el sentido de ver todo tan decadente, y aparecen la mirada juvenil, que sin embargo, en mi opinión, en la generación novísima, no sigue la corriente precisamente de Skármeta en el sentido de mostrar jóvenes entusiastas, sino que cae luego en la desesperanza. En la desesperanza de estos jóvenes que están fuera de lugar, que han sido abandonados, etcétera. Digamos, por ahí cambia completamente la mirada de la, de la literatura, y es en definitiva lo que yo quiero señalar es que es la perspectiva del narrador en la que cambia. No, si bien no el estilo, evidentemente cambia, al cambiar la perspectiva del narrador cambia el estilo, naturalmente, porque eso es lo que se maneja para poder manejar un estilo. Entonces, al cambiar la perspectiva del narrador cambia todo. Y el lenguaje se hace, por supuesto, localista, se hace cotidiano, entra el habla diaria a ser presente en los textos, y se notan. Los personajes hablan como se habla en la realidad. ¿Ah? Te fijas en los cuentos de Skármeta, por ejemplo, uno se siente uno ahí, porque se siente joven, se siente que decía las mismas cosas, usaba las mismas palabras, etcétera.
Entonces, no hay el narrador no se disfraza tanto como un ser externo, sino como un ser parte de la cosa. Oye, y eso significa también que entra una cierta manera de ver la realidad y el mundo, que es un cierto descreimiento, una cierta rebeldía, un cierto desparpajo. O sea, estos personajes se vuelven en el fondo más libres, son más autónomos, dicen lo que piensan y lo que quieren. Fíjate que con relación al título del libro de Ramiro, que dice tan lejos de los dioses, aquí ya no estamos comulgando con ruedas de carretas, digamos. Esto me recordó de algún modo una expresión mexicana muy antigua que dice, el problema de México es que estamos muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos. Tan lejos de los Claro. Yo pienso que por ahí me sorprende ver un lenguaje tan fresco que irradia está como esa energía, está como contenida en la manera de decir, digamos. Me parece brillante, Ramiro, ¿eh? Te lo digo directamente. Gracias. Sí, a mí una de las cosas que me llamó la atención del libro de Ramiro fue el título, porque, claro, da para muchas interpretaciones. Y además que cuando uno lee el libro, dice en realidad, tiene toda la razón. Aquí está, en esta frase está condensado el libro entero, el espíritu del libro. ¿Ah? Que yo lo veo como mostrar esta distancia que hay del hombre actual, y particularmente nuestras generaciones jóvenes de hoy día, que están tan lejos de los dioses en muchos sentidos, en el sentido ideal, de idealismo, no hay idealismo, los jóvenes ya no creen lo que probablemente creíamos nosotros. Bueno, eso es una cosa generacional, por supuesto, pero por lo menos se creía en algo. Hoy día los jóvenes no creen en nada, básicamente, y se sienten que están, y que tampoco les interesan los dioses, digamos, estar cerca de los dioses. ¿Ah? Entonces es como es una gran ironía lo que pone aquí Ramiro Ríos como título, tan lejos de los dioses. Ahora a mí me faltó en el libro un cuento con ese título. Y claro, yo lo busqué. Yo lo busqué y dije, pero ¿cómo no puede ser? No está el cuento que diga tan lejos de los dioses, pero resulta que todos los cuentos están lejos de los dioses que allí aparecen. ¿Ah? Me pareció a mí que era un guiño al libro de cuentos de Escármeta que se llamaba Desnudo en el Tejado, porque al final había un cuento que se llamaba Desnudo en el Tejado, pero decía, ¿y qué esperan, que yo iba desnudo en el tejado? Claro. Tenía una sola línea. Era una sola línea el cuento. La ausencia de un cuento con el título de Tan lejos de los dioses es como que el lector se queda pensando que efectivamente estamos lejos de los dioses. Claro. Se queda esperando ahí. Bueno, y por otra parte yo veía en este título Tan lejos de los dioses, el poco afán de impresionar del escritor, en el sentido de poner su libro como importante, como suele ocurrir normalmente, ¿no? Que la gente que escribe un libro, y sobre todo hoy día los jóvenes que escriben, creen que han descubierto la pólvora porque están publicando un libro. Y entonces acá esta frase dice, bueno, yo no vengo aquí a impresionar a nadie, digamos. Yo solamente quiero mostrar una fase de la realidad, ¿eh? Sin intención de competir con otros. Y claro, los cuentos de Ramiro Rivas, que son muy particulares y que tienen esas características que de alguna manera hemos ido diciendo respectivo a la generación de los novísimos, pero que se parecen a los de Escármeta, claro que sí, pero la visión de mundo es muy distinta. Aquí los cuentos de Ramiro son cuentos que hay más desesperanza que esperanza, digamos, en el sentido de que los personajes son marginales normalmente,
no tienen grandes ideales, viven lo que les toca vivir, ¿ah? Y en ese sentido la generación de los novísimos parece que por ahí encontró su camino en general, digamos, la mayoría de los narradores de los novísimos, entre que podríamos mencionar y que ya hemos mencionado algunos, van por ese camino, ¿ya? Ahora yo la pregunta que siempre me he hecho, ¿por qué los novísimos no encarnan los grandes ideales ideológicos de su época? Que sin embargo sí se ven en otras generaciones, que como ya el mismo Ramiro dijo, la generación del 38, ¿no? Que fue una generación más política, más social, qué sé yo. Inclusive la del 50 también tiene bastante más, que los personajes encarnan los ideales ideológicos de su época. En cambio acá no. Acá eso se ve poco en los novísimos. Digamos, como le sacan el cuerpo y se van por el lado, no sé qué opina Ramiro, si eso es tan así, porque yo no veo, por ejemplo, que podría haber sido que en esa época hubo tantos agitadores políticos en los colegios, en el liceo, en la universidad, tanto más que hoy día. ¿Mm? Y entonces esos no aparecen en ninguna parte. En ninguna parte. Mira, en cierta medida nada más, pero siempre hay un trasfondo. El trasfondo de la literatura, ese que pasa medio colado, está presente lo que está sucediendo. Por ejemplo, el mismo Fernando Jerez, sus novelas son bastante políticas. Desde la primera novela, El miedo es un negocio. El Sí, miedo es un negocio. Después sacó Un día con su excelencia. Son novelas bastante políticas y con una posición ideológica bien marcada. Y eso se prestaba más para la novela, en realidad. Para el cuento era más difícil tomar una posición así como la que tomó Fernando, que podía abarcar muchos temas. Pero en el fondo por lo menos yo tengo, en los libros anteriores tengo muchos cuentos con represión, con tortura. Hay cuentos que están reflejando la situación. El de ahora ya como es una mirada ya más abarcadora, ya no me he alejado de eso. Pero a lo largo de mi trayectoria, hay una posición política, hay una que se ha mantenido constante a lo largo de toda mi obra. No es una literatura séptica que no se ha comprometido con lo que ha sucedido. Y en ese sentido yo creo que, claro, muchos como el Mono Olivares trataron de seguir un poco esa otra mirada del estudiante universitario de provincia que sufre, que se enamora y todo, y pareciera que no hay compromiso, pero en el fondo, detrás de eso también existe el compromiso, y que es más velado en realidad, no tan notorio. Ahora, sí, el comentario que me hiciste, eh, Miguel, explica bastante bien el asunto, ¿ah? Podrías leer algunos trocitos, porque ahí analiza el enfoque global que se hace, no preocupándote de detallar cada cuento, sino que la idea de fondo. Me pareció sí, súper interesante lo que hiciste. sí, bueno, aquí tendríamos que preguntarle al director de orquesta si se puede leer aquí algo, pero bueno, Yo creo que sí, puedes pero leer tú acabas de no decir te algo que, aconsejo, perdón, no te Jorge, aconsejo leerlo entero porque se nos puede ir el tiempo, pero un no, no, fragmento, una no, parte no, que no, parezca Mm. interesante, léela, claro, por favor.
no, sí tienes razón. Tendría que buscar aquí mientras tanto algo, mientras ustedes Mm. matizan ahí. No, a mí me Pero interesaría aportar desde el punto de vista de lo que está diciendo Miguel, que me parece bastante interesante también. Es que yo detecto mucho, y especialmente en la generación de la que yo me siento parte, que ha sido llamada generación 80 o NN, o tiene distintos nombres, en un comienzo, en los años 70, 80, cuando estábamos al calor de lo que ocurría, se daba como naturalmente cuentos que tenían mucho que ver con la inmediatez política de lo que se estaba viviendo. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, y ya ha pasado harto tiempo, fíjense, les quiero recordar que este año cumplimos 50 años, desde el golpe, 50 años, medio siglo. Por favor. La mayoría de los escritores en el tiempo ha ido tomando distancia y está hablando de cosas que le son más próximas hoy día, ¿no? Entonces, incluso yo noto que lo que es propiamente ideológico se ha ido desperfilando también con todos los cambios que han ocurrido en la historia, en el planeta, en la humanidad. Entonces, han ocurrido tantas cosas que hoy día es muy difícil meterse en una novela con una perspectiva ideológica que todavía sea al estilo de los 40, de lo como escribieron La condición humana, Malraux, o ese tipo de novelas que eran claramente ideológicas, digamos. La novela Yo creo que total. vamos hacia un mundo de mucho más descreimiento, un mundo mucho más abierto, con una mentalidad muy amplia, que salta de temas, digamos, y los trata de manera muy personal. Ya no busca esa unidad del todo juntos, digamos. Eso pienso. Sí, que la generación de ustedes fue bastante golpeada también. Se desarrolló prácticamente la clandestinidad. Eran los libros, andaban de mano en mano, se leía todo oculto, ¿no? Estaba la prohibición de publicar, era muy difícil. Entonces tenía que ser más ideológica en realidad, porque estaban siendo golpeados directamente. sí, cuando yo hablo de... no es que esté buscando las ideologías propiamente tales en las novelas, porque las novelas, como bien dijiste tú, no son, de todas maneras, aunque no sean ideológicas, lo son, digamos, expresan una ideología en particular. Pero sí, a lo que yo trato de señalar y de buscar son los ideales que había en ese entonces, que no aparecen en la literatura chilena en general. No la ideología, sino que los ideales, el ideario, ¿ah? El ideario, lo que Sueño, me la importaba, utopía, mis siempre decía la sueños, gente. como sí aparecen en los cuentos de Escármenta, por ejemplo, que esa es la particularidad que, en mi opinión, tienen. Los cabros ahí están llenos de sueños. ¿Ah? Si se fijan, de sueños eróticos, de lo que quieran, pero están llenos de sueños. Entonces, hay una diferencia que a mí me parece que, que curiosa, digamos, por decirlo de alguna manera, porque, y sin embargo, en otros textos como no se notan no se nota esa apetencia de la vida, del interés por vivir, de las ganas de ganar, las ganas de sufrir, las ganas, no sé, son cosas que uno percibe así. Yo encontraba Oye, aquí, ¿encontraste un párrafo a mano por ahí que quieras leer? bueno, sí, encontré un párrafo, pero no sé cuál será el más indicado. Pero ahí voy a leer un breve párrafo que dice: los cuentos de Ramiro Riva en este libro y en otros anteriores de su autoría vienen a poner en evidencia sin duda una verdad tan grande como una catedral, lo lejos de los dioses que vive el hombre de nuestro siglo. Los personajes que transitan por sus cuentos así lo perfilan, lo muestran y demuestran con sus vidas. Personajes marginales o marginados, personajes anónimos, sencillos, de extracción social humilde en su mayoría, generalmente solitarios, abandonados en un bar de mala muerte o de malas pulgas,
que más que vivir la realidad, la sueñan, la imaginan o la suponen. Personajes cuya mirada está minada por el alcoholismo o por el abandono de sí mismo, como ocurre y aquí los cuentos La mujer de las gafas oscuras, Pesadilla, La chica pan y el rock, El espíritu de Eduardo Mallea. En fin, bueno, por ahí sigue el comentario con... Bueno, va a haber que leerlo, va a aparecer en medio, ¿no? Va a circular el comentario. Sí, por supuesto, estamos esperando el lanzamiento del libro de Ramiro. Ahora que se viene en grande, en grande, creo que va a ser con bombo y platillos, ¿no? Oye, nos quedan poquitos minutos. Esa era una cosa que también quería yo recordar, que en las próximas semanas, durante la Feria del Libro de Viña del Mar, que se inicia este viernes y dura hasta el día 20, por ahí en la mitad, como a mediados, el día 11 o 12, vamos a estar presentando el libro de Ramiro en la Feria de Viña. Está en el programa ya que va a estar difundiéndose a partir de hoy. Y quedan todos invitados a asistir, a participar. Y yo quiero ofrecer la palabra para algo más que quieran agregar, porque ya nos estaríamos despidiendo. Miguel, ¿quieres despedirte tú primero? ¿Quieres decir algo? Bueno, sí, yo quiero decir que pasa tan rápido la hora, porque teníamos mucho que comentar sobre el libro de Ramiro y nos quedamos en algunos puntos pendientes, van a quedar muchos puntos pendientes. Desde luego, felicidades a Ramiro por el libro, ¿no? Que acaba de publicar y que está tan lejos de los dioses. De esos dioses que del Olimpo, de esos dioses del Olimpo. No, yo creo que ha sido un buen libro de cuentos y que está muy bien y tiene muy bien editado también el libro. Así que Está bonito, tiene linda portada, sí. Un hermoso libro. Una portada de una ciudad desierta, en penumbra, en sombra. Oye, Ramiro, ¿te gustaría decir algo de despedir? Quiero agradecerle a ustedes, grandes amigos de muchos años, sus palabras, su comprensión de mi trabajo solitario que le están dando a conocer. Y todo eso, bueno, te da un poco de ánimo a seguir adelante en medio de este desierto que es la literatura. Así que muchas gracias por el programa, gracias a ti, Jorge, por estar preocupado eternamente de la literatura en estos tiempos que nadie se preocupa. Así que mis felicitaciones, igual que Miguel, gran amigo también, que no abandona la literatura tampoco. Muchas gracias a los dos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Yo les quiero comentar de que este programa está visible en YouTube desde mañana a la 1:30, en que se transmite en directo. Y después queda estacionado ahí, se puede ver y compartir también, ¿no? En cualquier momento. Y nos vamos a estar viendo la próxima cita o la próxima estación del tren es Viña, en la feria. Ahí vamos a estar presentando tu libro en la Feria de Viña. Así que muchas gracias, les agradezco mucho, que tengan un muy buen pasar y que este año se presente lleno, cargado de motivación para escribir, de fuerza, de energía. Y así es, po. Lo que hace falta, eso. Inspiración, como dicen, inspiración, que se acerquen las musas más seguido, claro. Eso. Oye, gracias entonces. Estaríamos despidiéndonos. Ya. Bien, muchas gracias a ti, a Ramiro, y nos estamos viendo en Viña. Listo. Ok.
Ya. Hasta luego. Gracias, Jorge. Gracias. Nos vemos. Palabras peligrosas, un programa radial que instala la literatura como un arma de desarme, de remesón, de conocimiento y placer. He aquí el peligro de las palabras, con la conducción del escritor y narrador Jorge Calvo.